caso muy reciente de esta isla aquí, Curazao, Aruba, que ha deportado varios venezolanos y que exactamente Trinidad y Tobago, para ser muy claro y preciso. Hay más de 200 venezolanos presos y una vez que están allí en las cárceles se les complica la situación porque no tienen un abogado que les defienda, porque no tienen un pasaje a la mano que les permita retornar a su país, porque la situación económica es muy deprimente, muy crítica, muy lamentable, porque precisamente aquellos venezolanos que en los últimos años han tenido ciertos ahorros, entonces se encuentran con que en el camino son arrebatados sus dólares y sus pertenencias por algunos funcionarios públicos que pretenden que la situación sea crítica para ellos y les despojan de los pocos dólares que tienen. Ese es un llamado que debemos hacer de manera permanente y constante, Luis. Queridos amigos de la radio, amigos de la web, no puede detenernos nadie en el sentido de expresar nuestro sentir y pedirle la colaboración, el sentimiento humanista a aquellos presidentes de estos países donde se están refugiando los venezolanos. Recordemos entonces que la reciprocidad es un elemento fundamental en la vida de los países y el mundo es un vaivén, el mundo es un péndulo, el mundo es una rueda y pueden ocurrir muchas cosas en el futuro. Nosotros siempre hemos dicho que el verdadero estadista no es aquel que va logrando objetivos políticos tras objetivos políticos, inclusive sin medir la forma en que se logra el objetivo político, se dice que van de victoria en victoria. El verdadero estadista, el verdadero hombre de normas, de leyes, de respeto, de democracia, es aquel que aún deponiendo un objetivo político, es el que evita tragedias. Los venezolanos están siendo asesinados, están siendo violentados, son robados, muchos son utilizados aprovechándose de su situación económica como trata de blanca y otros elementos, que es muy delicado. Bueno, Luis, tenemos un invitado especial, vamos a presentarlo entonces a los oyentes de la radio, los amigos de la web, para determinar qué conversación vamos a tener con él. Seguro, bueno, tenemos al profesor Ronald Golding, es un hermano, aparte de profesor, porque siempre hemos estado en las luchas por el magisterio, es un luchador social combatido y combativo. Tiene una gran experiencia, un hombre a nuestro modo de ver solvente y que hoy está aquí con nosotros compartiendo estos micrófonos, puesto que una de las federaciones hermanas de la cual él es el mentor, como FENATEP, está de pláceme cumpliendo años, pero que sea él mismo que lo diga. Buen día, mi estimado hermano, amigo y profesor Ronald Golding. ¿Cómo está usted? Buen día, Luis, Rafael, compartiendo con ustedes la grave situación, lo que llamaríamos el megacaos educativo que está sufriendo el país. Es alarmante y todos los días lo que uno escucha y ve, no solamente con los exiliados, con los perseguidos internamente en el país, que somos todos los venezolanos, todos, incluyendo aquellos que comulgaron y que apoyaron en un principio este régimen y han sido en estos momentos objeto de la más salvaje agresión. Eso que está ocurriendo, por ejemplo, en los mercados, donde les están arrebatando los puestos con medidas de violencia, la Guardia Nacional tomando, atracando, es una cosa inaudita, insólita, inaceptable. Eso indudablemente nos da una demostración de que, además de que todo lo que dijo Rafael, son los execrados, los excluidos, los perseguidos, los torturados, los expatriados. Aquí hay un genocidio de lo más grave que se ha visto en la historia de la humanidad. Pero hoy estamos cumpliendo 36 años del nacimiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, que nació exactamente un día como hoy en el año 1982 y fue conjuntamente con otras organizaciones pionera en las luchas sindicales y en las luchas
por garantizar las mejores condiciones de trabajo y de vida y la mejor educación para el país. Lamentablemente no estamos celebrando, lo que estamos es tratando de reorganizar a los trabajadores de la educación, activos, jubilados, pensionados, tanto del sector público como del sector privado, porque lo que nos toca es la recuperación de la libertad y la democracia en el país. Seguro. Ronald, te iba a hacer una pregunta, ¿no? Todos entendemos que después de la vida, como bien inestimable, está la libertad. Y la libertad conforma o comporta un Estado de Derecho. Y bien, como estas organizaciones del gremio, del cual yo pertenecí cuando estaba activo como docente, la federación que hoy está arribando a sus 36 años como FNATEP, y bien, la vida del magisterio con sus luchas, con sus reivindicaciones, no la podemos entender si no entendemos también su parte organizativa. Quiero decir esto porque, a fin de cuentas, la pregunta sería en varias direcciones. Primero que todo, ¿cuántos educadores hay en el país, tanto activos como jubilados, o sea, el sector? Porque hoy en día nos está hablando como una gran reivindicación esto que ellos llaman el contrato colectivo unitario, donde van educadores, docentes, administrativos y obreros. Me parece desde el punto de vista laboral una buena expectativa, porque al final de cuentas todos contribuyen con el proceso, pero por supuesto que hay una sectorización. ¿Qué nos puedes decir de eso? Primero, que eso no es un contrato colectivo. Un contrato colectivo es cuando las partes, los trabajadores representados por organizaciones legítimas y legales que estén funcionando y que sean democráticas, que representen verdaderamente a la base, lleven propuestas para que el patrono debata con ellos y lleguen a acuerdos con un árbitro que debía ser imparcial, que es el Ministerio del Trabajo. Ni hay árbitro imparcial, ni hay organizaciones sindicales que representen legítimamente a los trabajadores como hubo en el pasado, y hay un patrono despótico que no dialoga, que no discute, que impone sus condiciones con la anuencia, lamentablemente, de unos directivos sindicales de federaciones que son autoritarios. Sí, porque que no se vinculan con su base, que no se vinculan con sus representados, que no buscan cómo ejercer el poder de la presión social pacífica, pero necesaria para que se puedan lograr las conquistas. Entonces, eso que está allí en eso llamado contrato colectivo, eso no es ningún contrato colectivo. Es un adefesio, es una vergüenza, es una posición realmente de entrega. Allí hay imposiciones políticas, ideológicas, hay una especie de complicidad para que se siga liquidando a la profesión docente. La profesión docente no puede ser comparada con lo que es un trabajador administrativo o lo que es un obrero, siendo importantes las funciones que desarrollan ellos, pero indudablemente muchísimo más importante, y que eso lo determina la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en las constituciones del año 47 en adelante dicen que el trabajador de la educación, el profesional de la educación, el educador, debe tener condiciones de trabajo y nivel de vida acordes a su elevada misión, pero no es la misma la elevada misión de un educador que la de una persona que barre o que una persona que maneja una máquina de escribir o un multígrafo o una computadora, son distintas. Claro. Entonces lo sabemos todo. Entonces no hay seguridad social para ellos ni para nada, pues. Sin embargo, te voy a decir algo. Este segundo contrato que llama unitario del magisterio fue firmado por federaciones con una experiencia histórica, con la Federación Venezolana de Maestros. Al frente estaba Orlando Alzurú, por FETRACINEC, que es mucho más reciente. Y por supuesto, detrás de las federaciones está el aparato, lo que llamaríamos el aparato político, responden a ciertas ideologías, pero digamos, ahí hay un espectro, y es interesante señalar esto, porque indudablemente, con todas las luces y sombras que tiene esto,
salen estas federaciones firmando esta convención unitaria. Y es de rescatar que de alguna manera están comprometidos la Federación Venezolana de Maestros, FETRA Enseñanza, y que son, digamos, FENATE firmó, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que decir quién firmó, ajá, y en representación de quién. Mira, los trabajadores tienen sindicatos. Así es. Se inscriben en sindicatos, no se inscriben en federaciones. Totalmente. Y los sindicatos integran las federaciones. Si no consultaste con los sindicatos, y si los sindicatos no consultaron con su base para presentar el proyecto de contrato, para determinar cómo se iba a desarrollar el proceso de discusión y finalmente para que se firmara en las condiciones como se firmó, eso no es un contrato, una convención colectiva de trabajo legítima ni genuina. Eso es una parodia, es una cosa falsa, un adefesio. Lamentablemente, lo que pasa es que lo más importante en este país, indudablemente, fíjese que en el artículo 3 de la Constitución se establece que para alcanzar los fines del Estado hay dos procedimientos fundamentales que son los procesos, que son educación y trabajo. Y la educación y el trabajo, lamentablemente, en el país están muy deteriorados. Muy deteriorados porque no hay quienes dirigen el país, lo están llevando al desastre total. No hay posibilidad real con un gobierno como el que tenemos que aquí se logre un avance educativo y que se logre un desarrollo social, económico y que se respete los derechos humanos y que haya, inclusive en el propio equilibrio internacional. Fíjense ustedes cómo está el problema, por ejemplo, en la OEA. La OEA, donde Venezuela tenía una posición firme, inclusive hasta hace pocos años era reconocida y respetada, en estos momentos, bueno, es el hazmerreír del mundo cuando ves a un canciller que no sabe ni lo que está diciendo, pues, que confunde fecha, que confunde hechos, que no tiene conocimiento absolutamente de nada, no solamente de punto de vista diplomático, es que no tiene conocimiento absolutamente de nada. Y entonces allí tenemos nosotros a nuestro representante, ¿verdad?, de espaldas al mundo. Tenemos los vecinos de Venezuela, los dos vecinos más importantes de Venezuela, hay más, pero los más importantes que son Brasil y Colombia. Bueno, y hacia allá está, como dijiste tú, bueno, huyendo, pero no porque huyen porque quieren ir, sino porque están siendo perseguidos, siendo lacerados, siendo humillados. Y entonces lo que está ocurriendo es una cosa tan grave. Y eso está ocurriendo con estos dos países que tenemos limítrofes, que a pesar de eso están dándole el apoyo a los venezolanos, pero también le está dando apoyo a la gente que llega al Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Panamá, a las islas del Caribe, en todas partes. Y tú dijiste algo muy importante. Lo grave que está pasando en Trinidad es que lo que dijo Rafael es pálido frente a lo que está ocurriendo en Trinidad y Tobago con los venezolanos que del delta, o sea, de Tucupita, se van y desesperados en unos barquitos, en unas canoas, en unas balsas, y entonces llegan allá y entonces como las leyes allá son muy drásticas y muy duras, entonces piensan que es que los que están llegando a hacer daño. Entonces los meten presos, no tienen derecho a tener abogados, no pueden comunicarse con sus familiares. Hay personas que tienen años sin comunicarse y viviendo en las condiciones más atroces, padeciendo las condiciones más atroces inhumanas. Bueno, eso está ocurriendo. Perdón, Ronald, y eso que hay un acuerdo en la ACNUR, todos los que salgan de Venezuela tienen que tener el estatus de refugiado. Sí, lo que pasa es que eso ocurre cuando un gobierno defiende y representa a sus habitantes, a sus ciudadanos. Pero cuando el gobierno lo que quiere más bien es que los liquiden. Le dice, bueno, como yo saqué de aquí, ahora le toca a ustedes, ya yo estoy liquidando a los de adentro, ustedes liquidan a los de afuera. Afortunadamente tenemos una Colombia que está recibiendo a la gente con las manos abiertas, pues son nuestros hermanos, tenemos Ecuador que nos están recibiendo bien, a Perú, pero el problema fundamental nuestro aquí en Venezuela es que tenemos que lograr la unidad. Tú decías hace rato, ¿cómo hacemos nosotros para que los factores políticos, sindicales, económicos, logren
una unidad realmente efectiva para el cambio que requiere el país. Fíjate lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua ha habido, inclusive en las últimas semanas, más muertos que lo que hubo en Venezuela entre los años, por las manifestaciones entre los años 2014 y 2017. Como 200, creo. Sí, horrible, una cosa exagerada, una masacre, y Masaya la están liquidando. Y la Iglesia Católica, los obispos están asumiendo una posición valiente, firme, para que se pueda mitigar eso. Y ojalá no lleguemos en Nicaragua de nuevo una guerra civil como la que hubo en El Salvador, o como la que hubo en otros países, ¿verdad? Y que eso se logre, que la gente entienda que tiene que rectificar. En Venezuela la situación está más grave que en Nicaragua, porque en Venezuela, lamentablemente, el ejército está en contra del pueblo. O sea, lo que llamaríamos el alto mando militar, que yo no quiero calificarlo, porque tampoco quiero que en eso involucrar a personas que a lo mejor están actuando de buena fe y son honestos, pero los que están en ese alto mando militar están siendo cómplices de la barbarie y el atropello que está ocurriendo contra el pueblo de Venezuela. Un día como hoy, hay dos organizaciones que están cumpliendo años de fundada: el Colegio de Profesores de Venezuela, a quien le mandamos un abrazo solidario, a todos sus afiliados, los que fuimos miembros y directivos del colegio en mucho tiempo. Nos duele y sentimos por el colegio el mismo amor que sentimos por la Federación de Maestros, por el Colegio Licenciado, por FETRE Enseñanza, por todas las organizaciones. Aquí nosotros no podemos, las organizaciones no son culpables de los que los directivos hacen o deshacen. Las organizaciones quedan y los directivos pasan. Esperemos que estas organizaciones, ¿verdad?, se reencuentren lo más importante, que son los valores, que son los principios, que son los que tienen que garantizar la orientación y el camino, porque tener una organización solamente para perpetuarse en una directiva y mantenerse en ella no es la razón de ser de esas organizaciones. Por lo menos no es democrático. Fíjate que aquí en el artículo 84 y 86 de la Ley Orgánica de Educación anterior, del 80, donde nace la posibilidad de la sindicación del magisterio venezolano. Así es, Rafael. Por cierto, Ronald, Luis, queridos amigos, mientras ocurre lo que ocurre con los venezolanos que huyen camino hacia la libertad, hacia la esperanza, hacia el futuro, el miércoles se celebró el Día Internacional del Refugiado. En Venezuela no se hizo ningún acto. Hay un silencio, un mutismo absoluto de parte del gobierno nacional en cuanto a los atropellos que viven los venezolanos fuera. Pero también la oposición ha mantenido cierto silencio. Solamente 2 organismos han estado actuando. Bueno, en el Ecuador se celebró de forma muy patriótica este Día de Refugiados. Por cierto que la doctora María Clara Martín, que es la representante de ACNUR allá, dijo algo así como: solo dejas tu hogar cuando tu hogar no te deja quedarte. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también corre. Y terminó diciendo: nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. Dice mucho esa pequeña cosa que le capté a la doctora María Clara Martín. Y bueno, se celebró eso, pero también se eligió al ecuatoriano Hugo Quiroz, que es un ecuatoriano que fue elegido el miércoles como el nuevo presidente del Parlamento andino. Por cierto que Venezuela no está en el Parlamento andino. No está en el Parlamento porque andino. Este gobierno tomó la decisión de salirse de la comunidad andina, figura de tu. Bueno, esos son los exabruptos que ocurren, pues lamentablemente. Está Bolivia, Chile, Colombia, Perú, y bueno, ya tenemos un nuevo presidente del Parlamento andino, a quien le pedimos que también trate de implementar políticas que se queden en el tiempo para proteger a aquellas personas cuando ocurran estas desbandadas en los países que caen en manos de gente totalitaria. Yo decía, Ronald, Luis, que el liderazgo internacional tiene que tener mucho cuidado. Ustedes han oído hablar seguramente del
Holodomor. Holodomor fue una masacre absoluta en Ucrania, 1932-1933. O sea, al dictador Stalin se le ocurrió que todos los ucranianos deberían rendirse a la Unión Soviética en aquella época, y como en Ucrania había un sentido patriótico muy fuerte, él intentó quebrar ese sentido patriótico. A sangre y fuego, como los ucranianos mantenían eso, pues les confiscó toda la comida. Iban sus agentes jóvenes, preparados por ellos, con la Fuerza Armada, de casa en casa recogiendo todo lo que había, y a los agricultores del campo les quitó las semillas. Bueno, allí murieron más de 3 millones de personas de hambre. Eso es terrible. Y lo que pasó en Camboya también, con Pol Pot. Países indochinos, sí. Sí, Pol Pot, Solod Sar, su verdadero, el Net Rouge, el militante rojo, Pol Pot, que su nombre real era Solod Sar, porque se escondió hasta el nombre cuando llegaron. Cuando llegaron a la capital de Camboya, habían más de 2 millones de camboyanos esperando, los que no se metieron en la guerra, y él los consideró sus enemigos porque no venían con él, porque no habían ido a la guerrilla. Bueno, él se había refugiado en un campo de campesinos, en el campo con unos campesinos, y observó que tenían gallinas, cochinos, y sembraban cositas. Y él consideró que lo sublime del comunismo, el máximo nivel del comunismo, era llegar a eso. Y obligó a todas las personas, los camboyanos de la ciudad, a dirigirse al campo a sembrar papa. Es decir, si había un ingeniero, un médico, un profesor, un comerciante, tenía que ir al campo. Bueno, asesinó más de 2 millones de personas. Por eso nosotros insistimos, hay que evitar el holocausto. Hay que evitar la encarnecida matazón, asesinato de personas. Yo creo que los organismos internacionales tienen que revisarse, y para poder llevar a un presidente sanguinario asesino a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a la Corte Internacional de Justicia, no es necesario, a la Corte Penal Internacional, no es necesario determinar que el asesinato tiene que ser permanente, constante, y demostrar que es como una especie de política de Estado. Basta que un gobierno asesine una persona para que se inicie una investigación, porque si no, no se pueden evitar tragedias. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Ronald, Luis, queridos amigos de la radio, amigos de la web, tenemos que estar muy pendientes de eso. Ahorita hay un detalle muy importante que está en boga en todos los venezolanos y no tenemos mucha información. La presencia del señor Nicolás Maduro ante la Fuerza Armada Nacional. Mandó a reunir toda la plana mayor de la Fuerza Armada Nacional y dio un discurso incoloro, insaboro, todo. Inodoro muy maloliente. Ajá. Y solamente lo hizo porque dentro de la Fuerza Armada hay una revolución, hay una protesta permanente. Sacudón. Hay un sacudón. Y entonces él está preparando al país para un evento muy importante. Es la presentación de la nueva Constitución. La nueva Constitución va a respaldar todos estos elementos. Va a ser una elección de segundo y tercer grado como la de Cuba. Es decir, se van a elegir delegados que uno no sabe quiénes son los delegados, y esos delegados elegirán otros delegados, y esos segundos delegados elegirán al presidente de la República. Es decir, lo que se pretende buscar de manera permanente es la continuidad en el poder y la imposición de un sistema político que maltrate al ciudadano, que maltrate a los derechos humanos, los derechos políticos. Eso no puede observarse. Es decir, vamos hacia el Holodomor y vamos hacia lo que ocurrió en Camboya con Pol Pot. Eso tenemos que tener mucho cuidado, Luis. Correcto, sí, esos países, que eso fue en la década de los 60, esos países indochinos bien interesantes, meternos en esa década, Laos, Camboya, Vietnam, pero a fin de cuentas hay lo siguiente. Ahorita creo que una noticia muy importante, que es el comisionado de los derechos humanos de la ONU,
acaba de, digamos, exhortar a la Corte Penal Internacional con respecto al, que eso es del día de hoy, prácticamente para que aligere los pasos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque lo que creemos en la ley es creemos que un Estado de Derecho, y aquí lo hemos dicho y lo ratificamos, un país donde no hay división de poderes, donde no hay prensa alternativa, donde se respeta y respetan los derechos en forma total y absoluta, no es un país democrático, donde no hay alternabilidad, porque voy a decir algo aquí, nosotros tenemos un problema grave, estamos conversando fuera del aire, los políticos nuestros no agarran vacaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos gente aquí que de hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás son coordinadores, secretarios general de los partidos, etcétera. Y digo esto porque en el Ecuador este año, el 4 de febrero, hay un antes y un después, estimado Radio Escucha, Ronald, Rafael. 4 de febrero, qué casualidad. Sí, qué casualidad. 4 de febrero, donde ninguna persona puede ocupar más de 2 veces el mismo cargo público. ¿Qué significa esto? Que una democracia donde no hay alternabilidad no es democracia, definitivamente. Colombia, que la tenemos al lado y saludamos, porque el domingo pasado en el balotaje o la segunda vuelta quedó el señor Iván Duque. Bien. Un señor, por cierto. Ajá, sí, cómo no. Y compitió con Gustavo Petro, con sus luces y sombras, pero lo interesante es que en Colombia, desde el año 2015, por una reforma, no hay reelección. Y ahí el periodo presidencial es de 4 años. Caramba, aquí nosotros en nuestro amado país tenemos 6 años una reelección indefinida. El único país que tiene 6 años es México. Pero es una sola elección, por una sola vez. ¿Qué indica esto? Que tenemos un déficit democrático. ¿Por qué? Alguien una vez, un trabajo de investigación en la universidad, estableció que cuando tú te ibas, por ejemplo, para la década de los 80, el discurso político no pasaba de unos 8 o 10 líderes políticos y así. Y quizás esto ha venido variando, pero en la medida en que por razones de orden biológico van desapareciendo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una democracia renovada, auténtica, y no debe haber definitivamente personas permanentemente en los cargos. Y esto es algo que también, estimado hermano Ronald, pasa en el magisterio. Nosotros tenemos gente que son, por ejemplo, a nivel de la CTV, siempre había un chiste que decía que ahí los cargos eran por herencia. Aristóbulo Isturiz se quiso meterse en una oportunidad y le dijeron, bueno, entraría para una secretaría, algo así, porque eso era dominado por el Buró de Acción Democrática. Y nosotros lo que queremos es instituciones que funcionen, que haya alternabilidad, que haya posibilidades de renovación y, por supuesto, un Estado donde exista la llamada división de poderes. Y esto es un poco lo que nosotros podemos explicarnos de lo que nos está pasando actualmente. Yo creo que esta mala hora política los venezolanos la vamos a pasar, pero nos va a quedar una lección bien grande y bien fuerte, que estos son años en donde hemos quedado a la cola del progreso y del desarrollo. Y yo creo algo cuando hablábamos de la Comunidad Andina de Naciones, que definitivamente, pasando esta mala hora política, nosotros como país no podemos abordar con nuestros recursos el proceso de desarrollo si no nos unimos, porque hoy en día en el mundo los países se conforman en bloques. Ahí tenemos la Unión Europea, tenemos los países asiáticos, tenemos el Mercosur. ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela sola, si no se mete, que es el escenario natural de ella, con países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, no podemos, esta región andina, tener, digamos, un piso político firme para poder responder frente a los mercados alternativos. Pero bien, el tema de hoy era también, digamos, hacer comentarios sobre el magisterio y sobre FENATE, que está cumpliendo, como bien lo dice nuestro hermano Ronald, 36 años, y son 36 años, 3 décadas y un lustro, pudiésemos decir, de lucha, de constancia. Es más, FENATE tiene en su eslogan, únete y lucha. Eso me hace recordar mi época cuando estaba en el liceo, que era estudiar y luchar. Y creo que son 2 consignas bien valederas y permanentes. Lo que queremos nosotros siempre es un ciudadano consciente de deberes y derechos. Y eso es un poco lo que hay que hacer, y para eso uno de los pilares fundamentales son los educadores. En una sociedad tiene que valorarse siempre los servidores públicos. Siempre lo hemos dicho. Los policías, servicio indispensable.
los médicos, enfermeras, etcétera. Los jueces. Los jueces, exacto. Porque ese sistema judicial, jueces, fiscales, policías, eso es todo un sistema. Deben ser personas no solamente honestas, sino que debe estar bien reglamentada. Y por supuesto, la parte de los médicos, los bomberos y por supuesto los docentes, porque son los servidores públicos y son los que garantizan la calidad de vida. No sé qué comentario quieres hacer, Ronald. Sí, fíjate, hay una cosa muy importante, que es que la profesión docente tiene que, además de dignificarse, tiene que buscar cómo meritocraciarse, volver a la meritocracia. En el año 1991, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se logró que a través de un decreto se aprobara el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Porque indudablemente que para que las personas que elaboran en el campo educativo puedan desarrollar una profesión, primero tienen que tener una preparación adecuada para ello. Y segundo, tienen que ser los mejores los que dirijan. O sea, tú tienes, inclusive aquí en el reglamento del ejercicio de la profesión docente del año 1991, por cierto, venía caminando hacia la estación de radio y en la esquina me encontré con Tomás José Crespo Martel, directivo, fue dirigente del Colegio de Profesores, fue presidente de la sección del Colegio de Profesores de Caracas y Miranda, igual que posteriormente a haberlo sido yo, y él, conjuntamente con Pedro Vicente Sosa y otros dirigentes e investigadores y estudiosos de la educación, presentaron el proyecto del reglamento de la profesión docente, claro, tomando como base todas las conquistas logradas desde el año 1969, cuando se hizo la primera huelga nacional y se logró la firma de la primera acta convenio. Luego se firmaron 3 actas convenios complementarias en los demás años, y en el año 84 se firma el primer contrato colectivo. Con la nueva ley orgánica. Con la nueva ley orgánica de educación, que en el artículo 84 y 86 determina la posibilidad de sindicación, y que además la sindicación de los trabajadores de la educación también se regían en sus relaciones laborales por esta ley de educación prietista, la ley por cierto, y por la ley del trabajo, no era orgánica en esa época, la ley del trabajo. Entonces se logró, ¿verdad?, en el año 91 el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Aquí hay todo un andamiaje que permite desarrollar la meritocracia y ir hacia la calidad de la educación. O sea, las personas ingresan bajo concursos públicos, con juntas calificadoras, con jurados. Inicialmente esa parte del ingreso se hace por méritos y credenciales, pero luego para los ascensos, porque hay categorías y jerarquía para los ascensos, se determina por concursos de méritos y oposición, y con una serie de... Y una junta calificadora. No, una serie de programas y planes que tienen que desarrollar las personas, y tienen que aprobar estudios y planes que están dentro del reglamento para que puedan optar a ser coordinadores, a ser jefes de departamento, jefes de seccional, jefes de especialidad, y posteriormente ser subdirectores, directores y supervisores. Es una carrera. Todo eso se perdió. Lamentablemente. Y se perdió lamentablemente con un educador en el Ministerio de Educación. ¿Ah? ¿Cómo dijiste tú? Yo digo Aristóbulo, porque él fue ministro de Educación y no hay peor cuña que la del propio palo, dicen algunos. Porque lamentablemente cuando tú confundes la educación con un instrumento partidista para sacarle beneficio, estás liquidando la educación. Entonces nosotros necesitamos realmente no volver al pasado. Lo que tenemos nosotros que revisar bien, es más, hay una posibilidad, y les vamos a invitar a ambos porque sé que son preocupados. Además son educadores y son personas que tienen el conocimiento y la capacidad para estar en esos foros. Vamos a hacer unos foros de trabajo, de equipo, para un programa educativo
para la mejor Venezuela. Ese programa educativo inclusive está basado, algo que está planteado en el libro La Venezuela Energética de Leopoldo López, porque si nosotros no utilizamos la energía, no el petróleo nada más, la energía como fuente fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades del país, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo cultural, para el desarrollo educativo, estamos perdiendo algo que es tan importante que nos lo dio Dios como regalo a nosotros y nosotros no hemos sabido aprovecharlo, sino lamentablemente lo hemos malbaratado y lo hemos malversado, y muchos también se han apropiado de ellos y son unos devoradores corruptos que se han llevado. Entonces ese programa sobre la formación, un nuevo programa educativo de Venezuela dentro del concepto de la nación energética, creo que sería muy importante dejárselo al país, porque uno, claro, ya está uno en las últimas décadas de su vida, digo las últimas décadas porque uno siempre aspira a vivir 30, 40, 50 años más con el desarrollo de la ciencia. Claro, seguro. La vida es un bien inestimable. Muy interesante. No, definitivamente yo creo que el asunto de la educación, por ser un elemento tan superlativo en el orden de la vida de los seres humanos, debe estar colocado fuera del contexto de la polémica política partidista, definitivamente, porque si no, no hay futuro. Estamos en este momento ya pasando de la cuarta revolución industrial y nosotros seguimos apegados a utilizar este instrumento tan extraordinario como la educación como un elemento político, como un instrumento político de dominación. No, al contrario. Esa relación entre ciencia, sociedad, educación, sociedad, tiene que ser dinámica, tiene que ser permanente, tiene que contar con actores independientes que vayan a pretender adquirir conocimiento para que sea trasladado a las juventudes para fortalecer sus capacidades, y en el momento en que estén aptos para ir al mercado de trabajo, vayan al mercado de trabajo con esas calificaciones, y cuando procuren continuar sus estudios, que debe ser de manera permanente desde antes de nacer hasta la muerte, entonces generarle eso. Nosotros siempre decíamos, Luis, Ronald, queridos amigos, que el Estado, ese instrumento político que se llama Estado, tiene que ser éticamente necesario. Y debe ser éticamente necesario porque su función, su raíz, su esencia es la de servir como un inmenso e insustituible instrumento pedagógico para guiar al hombre a la consecución de su destino. Y si eso no se utiliza, si el Estado es un Estado pervertido, un Estado forajido, un Estado acabado, entonces no se logra el objetivo y no hay futuro. Yo te iba a decir finalmente, Ronald, porque creo que tienes algo que decir ahí, que tienes que hacer contacto, el liderazgo de educadores tienen que hacer contacto con líderes internacionales que han venido manteniendo una tesis muy importante. Por ejemplo, en el Ecuador está una mujer extraordinaria que fue ministro de Educación y fue vicepresidenta de la República, la primera mujer que por 3 días fue presidenta, Rosalía Ortega Serrano. Ella maneja muchos instrumentos y es parte de algunos organismos internacionales de gran envergadura que pudiera ser útil. Hay que hacer contacto con ese liderazgo internacional porque yo creo en la fortaleza del liderazgo internacional y creo en la fortaleza de la opinión pública patria venezolana para tratar de, a través de ese esfuerzo, conseguir los objetivos sociales que se merece el pueblo venezolano. Creo que tienes algo que decir importante. Sí, aquí dice en la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice, se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia. Se declara gratuita y obligatoria. Por cierto, el decreto de Guzmán Blanco del 27 de junio de la educación gratuita y obligatoria. En 1870. Y la asume el Estado como función indeclinable del servicio público. De acuerdo con la Constitución, la educación es plural en su apertura a todas las corrientes del pensamiento universal,
como instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico, orientada al desarrollo pleno de la personalidad para el disfrute de una existencia digna que transcurra con una valoración ética del trabajo y con una conciencia de participación ciudadana. No tenemos los elementos en la propia Constitución. Esta es una Constitución excelente que no podemos permitir que nos la destruyan en esa vergonzosa y mal llamada Asamblea Constituyente, porque no están constituyendo nada. No quiero decir la palabra que utilizó un político venezolano, porque es una palabra muy dura, pero realmente lo que están haciendo es una destrucción de la democracia venezolana cuando se pretende modificar, destruir las bases fundamentales del pensamiento universal y de la línea de amplitud que tiene que haya pluralidad. Si es que el pluralismo político y el pluralismo ideológico es lo que fundamentalmente permite el desarrollo de todas las potencialidades de una sociedad. Si no hay pluralismo político, si no hay pluralismo ideológico, no hay fundamentalmente la base para desarrollar la conciencia del ser humano hacia la libertad y la democracia. Yo creo que eso es lo más importante en este momento en este país, y ojalá nosotros podamos ser parte de ese concierto, como dices tú, con esos amigos de otros países. Primero, que Ecuador no es un país hermano. Ecuador es parte de Venezuela, Colombia es parte de Venezuela. Por eso cuando uno llega allá a los Andes dice, yo soy de las tierras andinas, yo soy de estas tierras benditas, de allá son los hombres del día, las hembras más lindas también son de allá. Así es. Ese pensamiento andino es ¿Dónde nace Colombia? Colombia nace en Guayana, cuando se hace ¿cómo se llama? El Congreso de Angostura. Ajá, en 1819. Ahí nace el planteamiento. Sí. Y se constituye Colombia en Cúcuta en 1821. Villa del Rosario. Exactamente. En 1800, esa constitución duró desde el año 1821 hasta el año 30. Éramos todo el mismo pueblo. Quito, Guayaquil, Cundinamarca, Caracas, Barcelona, Tunja, todas esas poblaciones. Y luego se extendió más allá de Ecuador y de Colombia y llegó al Perú, y luego con la decisión de dividir el Perú entre el Alto Perú, que es Bolivia, y el Perú que quedó, pero todos esos países andinos, incluyendo Panamá, todos esos países son la misma idiosincrasia. Y por eso es que nuestro himno dice, unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Es la América toda la que tenemos que buscar, así como los europeos lograron su gran comunidad europea, una comunidad americana, no solamente latinoamericana, americana, porque vamos a desterrar y a descartar a Canadá y a los Estados Unidos cuando son tan importantes para la América como el resto de los países. Esa visión decimonónica y esa visión del marxismo-leninismo excluyente hay que eliminarla. Ellos decían el internacionalismo proletario, no tenemos que decir el internacionalismo americano. Totalmente de acuerdo. Bueno, América para los americanos. Bueno, como el profesor Ronald, profesor, pues, nos dio ahorita un paseo histórico y bien rápido, ¿no? Pero bien interesante y bien preciso. De verdad que lo felicito. Pero volvemos al tema central, que es que está de cumpleaños hoy, como bien los acabas de señalar, el Colegio de Profesores y FENATE. Y claro, cuando digo FENATE es porque usted de alguna manera es el promotor y padre de la criatura, podemos decir, porque entiendo que hubo una división estabas antes en la Federación Venezolana de Maestros. Sí, nosotros participamos en las elecciones de la Federación Venezolana de Maestros en el año 1980. Ajá. Allí eso lo discutiríamos después, pero ahí hubo de allí salieron 3 organizaciones que se derivaron de ese momento histórico, que fueron la Federación Venezolana de Maestros, que se constituyó en organización sindical, lamentablemente bajo el control y el dominio de un partido político. Salió FETRA Magisterio. Y Saúl Olivera estaba en él. Él era el presidente anterior y se fue a la reelección, pero correcto. Entonces hubo la división en las elecciones, ellos salieron con FETRA Magisterio,
y los que estamos con una posición de independencia partidista salimos con FENATEP. Que por cierto, Ronald, FENATEP nunca se adscribió como federación a la CTB. No, sí, nosotros, sí lo hizo. Nosotros somos miembros de la CADO, somos miembros de la CTB. Pero al principio no. No, nosotros nos incorporamos a la CTB casi después de haber nacido, porque la CTB es la central de trabajadores pluralista del país, y ahí hacemos vida y compartimos con los demás, con FETRAenseñanza, con FETRAMagisterio, pero eso también es otra de las grandes instituciones que hay que rescatar en el país. Ronald, pero antes de despedirnos, porque ya la hora es inclemente, quisiera preguntarte, aprovechar tu presencia acá para lo siguiente: aproximadamente ¿cuántos educadores hay en el país, tanto activos como jubilados? Bueno, yo creo que llegan, claro, si incluimos a todos los educadores desde el educación inicial hasta la educación universitaria, pasa del 1.200.000 educadores, activos, jubilados y pensionados. Una pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuántas escuelas hay en el país, tanto públicas como privadas? Un aproximado, por supuesto. 25.000 aproximadamente. 25.000, pero lamentablemente muy deteriorada, y yo creo que aquí hay que hacer una recuperación total de la infraestructura educativa, pero también de la parte axiológica, de la parte formativa, de la parte moral. Así hay que volver a lo que era moral y luces, son nuestras primeras necesidades, pero en este momento ni moral ni luces. ¿Cuántos educandos hay en el país aproximadamente, para terminar? Educandos. Sí, o sea, de todos los niveles. De todos los niveles, sí. Aproximadamente 8 millones. Perfecto. Bien, amigos, nos complace mucho haber compartido con ustedes. Agradecerle a Ronald. Creo que tenemos mucho que discutir sobre estos temas tan importantes. Vamos a invitarte nuevamente con otro profesor porque es necesario hacer una revolución educativa en el país. Una verdadera revolución, porque es realmente necesario. Bueno, nosotros quisiéramos proponerle al país discutir sobre una gran marcha del retorno de los venezolanos expatriados, el retorno a su patria de Bolívar, y plantearle al liderazgo político y a la Asamblea Nacional que comience a discutir sobre la posibilidad de modificar la ley de elecciones y la Constitución y la norma que sea necesaria para crear circuitos electorales con los migrantes, la diáspora, los refugiados venezolanos que están fuera. Es decir, en los sectores donde haya más de 100.000 venezolanos, ¿por qué no pueden tener ellos el derecho de elegir un par de diputados o de miembros de la Asamblea Nacional para que sean representados dignamente y puedan lograr los objetivos de esa mejor calidad de vida una vez fuera del país? Es necesario crear los circuitos de migrantes para que tengan la posibilidad de elegir sus representantes fuera del país. Bien, amigos, con mucho placer, con mucho gusto hemos trabajado para ustedes en la hora del diálogo. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia general, Toti López Pocaterra; en los controles, Luis Guillermo Martínez; my partner Luis Alviare, 7.993. Y su querido amigo Rafael Polanía, certificado de locución 42.221 de la Ilustre. Por cierto, hay hoy una gran graduación de excelentes venezolanos. Mi compadre, su hija se está graduando de doctora en Derecho Internacional, Tairi Moya, y mi cuñado Miguel, arquitecto Miguel Funes, también se está graduando de doctor en arquitectura. Queremos felicitarlos precisamente. Nos complace mucho haber trabajado para ustedes y nos veremos el próximo domingo en la hora del Ecuador. Un saludo y un abrazo. Bien, excelente. Coño, me gustó el programa, me gustó. Me gustó bastante. Porque
Bueno, Luis, tenemos unos minuticos más para que nuestro amigo se pueda despedir con fuerza, con energía e invitar a la población a respaldar ese liderazgo de educadores en el país. Seguro. Bueno, mira, ese último planteamiento que se hizo en relación con nuestros hermanos venezolanos que están en la diáspora, pero una diáspora que no solamente está en América, claro, la de América es más cercana y la que podemos atender mejor, pero tenemos una diáspora que está hasta en Australia, está en los rincones más recónditos del universo, tenemos la diáspora. Y bueno, esa diáspora es una diáspora con una gran calidad. En muchas partes están recibiendo los venezolanos como si fueran los que llegan a cumplir una misión fundamental, así como hubo la misión chilena cuando se fundó el Pedagógico de Caracas, que se fundó con una misión chilena. Ubícame el año, 1946 creo que. No, eso fue en 1936. 10 años antes, sí. Y luego en 1939, que es cuando viene la segunda misión chilena, que es cuando se constituye verdaderamente el pedagógico, porque recuerda que Chile es producto de todo un conjunto de situaciones que se presentaron, que coadyuvaron para que Chile se consolidara como una nación con un desarrollo educativo muy importante, pero fundamentalmente por Andrés Bello, que fue el que fundó la Universidad de Chile. Católica, la Universidad Católica. No, la Universidad de Chile, no la Católica, la Universidad de Chile, no, okay. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile la funda Andrés Bello. Y la Creo que Facultad de hizo Educación. Su constitución también la promovió él. No, el Código Civil. El Código Civil, es de Bello también. Y es un hombre, es uno de los padres de la democracia chilena. Pero lo importante es que la Facultad de Educación de la Universidad de Chile se denominó pedagógico. Pedagógico. De ahí surge esta idea del pedagógico y se constituye el Pedagógico de Caracas en 1939. Que es muy importante ese pedagógico, porque allí dieron clases, dieron lecciones, educadores con una dimensión, García Vaca, filósofo. Sí, ¿no? Humberto Parodia Lister, teníamos gente como, Fuente y Villa, una cantidad de gente muy, muy importante. Pero indudablemente que el Pedagógico Nacional después es padre de una segunda criatura, que es la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Salen del pedagógico con la formación muy, muy importante y ya se constituye en un instituto de educación superior, ¿verdad? En el gobierno de Medina, y ese instituto de educación superior, ¿verdad? Luego se abre hacia las demás universidades y se constituyen las escuelas de educación de las demás universidades. Eso indudablemente es una de las cosas que tenemos que reivindicar. Esa es la historia y que es muy importante recordarla, mantenerla viva, porque hay una cosa que es cierta: aquellos que no recuerdan su historia, lamentablemente no tienen proyección para el futuro. Bueno, entonces ahora sí nos vamos, y un gran abrazo y un gran saludo para todos. Ronald, Rafael. Gracias. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Albiares y Rafael Polanía. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. ¿Te gustaría sentirte como una reina en tu cocina? En Qué Delicias te ofrecemos la mejor sazón para tus comidas, porque utilizamos ingredientes de primerísima calidad para darle ese toque especial a tu cocina, porque hacerlo es fácil cuando tienes quien te ayude. ¡Qué Delicias! La pasión por el sabor. Búscalo en abastos y supermercados.